Dios les bendiga. Vamos a comenzar la escuela dominical de este día. Y vamos a continuar con las cartas del Nuevo Testamento. Este día nos toca estudiar, el título es Otras cartas del Nuevo Testamento. Las 8 cartas en el Nuevo Testamento que no fueron escritas por Pablo a menudo se denominan epístolas generales. 3 fueron escritas por Juan, 2 por Pedro, 1 por Santiago, el hermano del Señor, y 1 por Judas, también hermano de Jesús. Se desconoce quién escribió Hebreos. Y esto es un tema de especulación entre los teólogos, pero el mensaje de Hebreos es muy importante. El estudio de hoy se centra en las verdades contenidas en algunas de estas cartas. Hasta el momento, como decimos, ¿verdad?, se desconoce el escritor de Hebreos. Muchos quizás fue Pablo, pero no hay una certeza que fue él. Así que pero lo importante es que Hebreos es una carta muy, muy importante para la iglesia. Y lo importante, ¿verdad?, es que pues fue por el Espíritu Santo que la escribieron, ¿verdad? Este estudio tiene como enfoque 3 verdades fundamentales de la fe cristiana. 1. Solo Cristo es nuestro sumo sacerdote y autor de nuestra salvación. 2. La fe sin obras está muerta. Y 3. El amor de Dios debe brillar a través de nosotros hacia el mundo. Son 3 puntos importantes de este estudio. Y el primer tema es la preeminencia de Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Al principio, Dios siempre ha hablado a la humanidad. Desde el principio, ¿verdad? Siempre ha hablado a la humanidad. Así que vamos a leer Hebreos 1, del 1 al 4. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice en el versículo 1, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los profetas. Todos sabemos, ¿verdad?, que desde el principio, desde Génesis, Dios ha hablado a la humanidad. Y como dice aquí, de muchas maneras. En Génesis, con Adán y Eva, personalmente, aunque ellos no lo vieron, pero les hablaba. Y así, conforme iba pasando el tiempo, a los profetas, en sueños. O sea que siempre Dios nos ha hablado. Qué gran privilegio, ¿verdad?, que tenemos cuando conocemos a Cristo, que Él nos está hablando. Él nos ama tanto que nos habla. Ahora en este tiempo nos está hablando por medio de la palabra, por medio de su Hijo, Jesús. Y Él siempre nos está hablando, siempre.
Desde el principio Dios siempre ha hablado a la humanidad. En el Antiguo Testamento, mensajeros fieles y confiables, los profetas, recibieron y comunicaron la palabra proveniente de Dios y lo hicieron en diversas maneras, como ya les hemos dicho, ¿verdad? Sin embargo, Cristo es la palabra. Ahora, en este tiempo, es Cristo es la palabra. Definitivamente de Dios a la humanidad. En lugar de hablar por medio de los profetas, Dios ahora ha hablado a través de su Hijo. Fue a través del Hijo que ocurrió la creación, incluyendo el sustento de ella. Y Cristo ha sido constituido heredero de todo. Cristo es el heredero de todo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, no solo porque refleja la gloria de Dios, sino porque la gloria de Dios está en Él. El Hijo representa a Dios de manera absoluta, sin variación alguna. Su representación es exacta, plena y completa. Luego de efectuar su obra de expiación del pecado de la humanidad, tomó su asiento en los cielos. Cristo vino para salvar a la humanidad. Él entregó su vida en expiación y habiendo hecho esto, volvió al cielo, ¿verdad? Volvió a los cielos. ¿Cuánto Dios ama a la humanidad para mandar a su Hijo por los pecados del mundo? Seguimos leyendo en el capítulo 3, del 1 al 6. Jesús es superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de los que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Sabemos, ¿verdad?, que Moisés fue obediente a Dios, obediente, siervo obediente, aquí lo mencionan. Pero Cristo fue más. Mientras que en el capítulo 1 afirma que Jesús es superior a los ángeles, el capítulo 3 afirma la superioridad de Jesús respecto a Moisés, el gran libertador que fue un siervo fiel en la casa de Dios. Jesús, en cambio, fue el edificador de la casa y fue fiel como hijo sobre su casa. La frase apóstol y sumo sacerdote en lo que acabamos de leer, el versículo 1, se refiere a la preeminencia de Cristo. Los eruditos destacan la conexión entre apóstol y sumo sacerdote. Ambos actúan a favor de otro. El apóstol representa a Cristo ante el pueblo. Eso es lo que hace el apóstol, ¿verdad? O sea, él representa a Cristo ante el pueblo. Él da el mensaje de Cristo al pueblo, el apóstol. En cambio, el sacerdote representa al pueblo ante Dios. ¿Ven la diferencia? El sacerdote representa al pueblo ante Dios. Pero aunque Moisés representaba al pueblo ante Dios, él no era sacerdote.
están notando cómo Moisés fue un siervo obediente del Señor, pero él no era sacerdote. Ese rol solo lo cumplía su hermano Aarón. Él sí era sacerdote. Pero Jesús cumplió ambas funciones. Jesús fue profeta y fue sacerdote. Las dos las cumplió Jesús, las dos funciones. Solo Él pudo ser la palabra viva de Dios y sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento veíamos eso, ¿verdad? Que era el sacerdote siempre que representaba al pueblo ante Dios, siempre. Pero Moisés también fue obediente y representaba al pueblo ante Dios. Si ustedes leen todo lo que pasó con Moisés en Números, en el capítulo de Números, se van a dar cuenta que él siempre fue obediente, siempre. Pero aquí nos dicen que Jesús fue aún más que el propio Moisés. Vamos a seguir leyendo. Otro punto que dice es: Jesús es nuestro sumo sacerdote, para seguir enfatizando. Eso lo vamos a leer en el capítulo 7, ahí mismo en Hebreos. Y lo vamos a leer del 23 al 28. Dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos sacerdotes, debido a que por la muerte no podían continuar. Miren otro punto: el sacerdote moría, llegaba su tiempo de morir, y ponían a otro, tenía que continuar otro sacerdote. Dice el 24: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Jesús permanece para siempre, Él no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús siempre está intercediendo, siempre. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que los sacerdotes son humanos, mueren y ponen a otro. Pero ¿qué pasa con nuestro sumo sacerdote, Jesús? Él permanece para siempre, para siempre. En el 27 dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, y que Jesús hizo para una vez y para siempre el sacrificio de morir en la cruz. Ya no necesitamos andar haciendo sacrificios o promesas o cuánta cosa que dicen que vamos a hacer sacrificios o para quedar bien con Dios. Ya no necesitamos andar haciendo eso. Ya Jesús hizo ese sacrificio una vez y para siempre. Él mismo se entregó por todos los pecados, por nuestros pecados. Así que no necesitamos más sacrificios.
El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era ejecutado por los sacerdotes descendientes de Aarón, quien junto con sus hijos fue ordenado para servir como sacerdote. Pero Jesús, nuestro sumo sacerdote, es muy superior al sacerdocio de Aarón. Él no tenía pecado, así que podía presentarse como el sacrificio para proporcionarnos la redención. Tenemos que valorar lo que Jesús hizo por nosotros. Tenemos que estar agradecidos por ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. En Hebreos, lo que acabamos de leer incluye los aspectos básicos del argumento, recordándonos que Jesús, como Hijo de Dios, es superior a cualquier persona o cosa creada. Jesús, como sumo sacerdote, es superior al sistema levítico de sacrificios, porque Él tiene un sacerdocio permanente. En el sistema levítico, el mandato de los sacerdotes finalizaba con su muerte, ¿ves? Como hemos dicho, ¿verdad? Moría el sacerdote y ponían a otro. Pero Jesús es para siempre, en el pasado y en el futuro. Él siempre está. Jesús es superior al sistema levítico, como hemos dicho, por su carácter santo, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Los sacerdotes del sistema levítico eran seres humanos y sujetos a las debilidades humanas, de modo que ellos debían ofrecer sacrificio tanto por sus propios pecados. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, que cuando los sacerdotes se dedicaban a presentar sacrificio, tenían ellos ser los primeros, por si habían pecado. Tenían que presentar ellos sacrificio y luego lo del pueblo. Pero Jesús no, Él no tiene pecado. Así que Él se ofreció, como hemos dicho, en sacrificio completo por el pecado y para siempre, para siempre. Los sacerdotes levíticos ofrecían sacrificios de animales, granos, aceites, etc. El gran sumo sacerdote Jesús se ofreció a sí mismo. Él mismo se ofreció. Él fue tanto sacerdote como sacrificio. Su sacerdocio fue superior, el que daba cumplimiento a la ley, a través de la tribu de Leví. Él fue un sacerdote de la tribu de Judá, debido a un juramento proveniente de Dios. O sea que, como les digo, Él fue sacerdote, fue profeta, no tuvo pecado, y lo más importante, que Él se dio a sí mismo por la humanidad. Valoremos siempre eso. ¿A qué vino Jesús? A sacrificarse, a dar su vida por nosotros. A eso vino Jesús. Y el punto número 2 es la provisión de la fe. La fe produce buenas obras. Aquí vamos a ver otro punto de la fe. Y eso vamos a verlo en Santiago capítulo 2, del 14 al 26. Y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí vamos a estudiar otro punto también, que dice que la fe sin obras no es muerta. Santiago aborda la pregunta fundamental de cómo definimos la fe salvadora. Hay una pregunta, ¿qué significa profesar la fe en el Evangelio? Santiago comienza con la pregunta que anticipa una respuesta negativa, ya que Santiago trató de mostrar que la fe sin obras no salva. Para aclarar este concepto, Santiago presentó algunas ilustraciones, y la primera de las cuales es la impactante posibilidad de simplemente responder a una persona necesitada con falta de interés. Tal fe desprovista de cualquier ayuda material, ropa o alimento no logra nada. O sea que nos está diciendo aquí que si un hermano tiene necesidad, tiene algún problema y está hablando contigo, pero tú le dices, está bien, te puedes ir, vamos a orar por ti. Pero ese hermano tiene una gran necesidad económica o cualquier otra necesidad que ustedes piensen, y nosotros no hacemos nada. Solamente le decimos, vete en paz, vamos a orar por ti, sabiendo que tiene una necesidad bien grande. No es correcto hacer eso. No es correcto. Porque ponemos que nada más por fe el hermano va a conseguir algo, y nosotros entonces ¿qué estamos haciendo? Y pone el otro punto, que si hacemos obras y obras y obras y obras para allá y obras para acá, y pensamos que con eso le vamos a agradar a Dios, y también es un error. O sea, en los dos puntos es error, porque no aprovecha de nada, como dice aquí. En el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. O sea, ¿de qué sirve tener fe? ¿De qué sirve ser buena persona, buen individuo? Pero si no haces nada por la grey, o por el pueblo, o por tus hermanos, no haces nada, esa fe es muerta. En contraste entre alguien que afirma la fe sin obras y quien tiene obras sin fe. O sea, como les digo, es un contraste. O sea, fe sin obras y obras sin fe, ¿verdad? Y también le dice que hasta los demonios creen en Dios y se estremecen. O sea que
hasta los demonios, o sea, podemos poner hasta una persona incrédula, cree en Dios, pero pues si no tiene obras, no sirve de nada. Pero tal creencia no logra nada si no hay arrepentimiento y buenas obras. Si la persona no se arrepiente, no acepta a Cristo, no tiene una comunión con nuestro Señor Jesucristo, de nada sirve que ande haciendo obras. ¿Cuántos de nosotros conocemos a mucha gente que anda haciendo obras y obras para que su conciencia esté tranquila y diga, yo estoy bien con el Señor porque ando ayudando, ando haciendo obras, y no es así, porque tiene que tener primero arrepentimiento, tiene que arrepentirse y conocer a Cristo para que así ya esté completo. Y aquí nos ponen dos ejemplos, ¿verdad? Dice que Abraham, de quien se dice que creyó a Dios y eso le fue contado por justicia y dio testimonio de esa fe y la cumplió al ofrecer a Isaac, el hijo que cumplía la promesa de Dios para él. Esa fe fue grandísima porque, como hemos leído, ¿verdad? Abraham era el hijo de la promesa Isaac, su hijo, era el que iba a heredar, el que por medio de él se iba a extender. Y cuando le pidió Dios que lo sacrificara, ¿se imaginan? Entregar a tu único hijo, que Dios te lo está pidiendo. Pero él tenía fe y lo hizo esa obra. Y entregó a su hijo. Y él tuvo fe diciendo, quizás me lo va a resucitar, me lo va a devolver. Y aquí está, Señor, mi hijo. Esa es fe, obediencia y la obra. Juntas están ahí. Pone otro ejemplo de Rahab, ¿verdad? Otro ejemplo de Rahab también. Rahab la ramera, ella había escuchado de Josué, todo lo que andaba haciendo Josué. Ella sabía que iban a llegar a conquistar a su pueblo, pero ¿qué hizo? Tuvo fe que a ella no le iba a pasar nada. Tuvo fe y escondió a los espías. Esa fe y esa obra van juntas. Y le favoreció, ¿verdad? Hasta el tiempo de ahora. La fe de Rahab no pereció junto con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Si ustedes leen todo en Josué, ¿verdad? Ahí está la historia de Rahab. Cómo ella ayudó a los espías a esconderse y luego a la familia de ella no les pasó nada cuando conquistaron al pueblo. Fueron salvas. ¿Por qué? Porque ella tuvo fe en el Dios de Josué. Tuvo fe y ahí va, la fe y la obra van juntas. Otro punto es de que Pedro nos ofreció una enseñanza muy práctica sobre este tema también, al exhortar al pueblo de Dios a agradar a su fe una variedad de cualidades tangibles y observables, coronadas por el amor. Esta vida de fe genuina evidencia en obras, trae efectividad a nuestras vidas, ¿verdad? O sea que vamos a leer segunda de Pedro 1 y del 3 al 8. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros como cristianos hacemos estas dos cosas, la fe junto con las obras, vamos a estar bien, vamos a estar dando fruto. Dice aquí que no vamos a estar ociosos, sino dando fruto. Y creciendo en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Con esas dos, fe y obras, vamos a estar creciendo. En el versículo 6, o sea, vamos a tener conocimiento, dominio propio, paciencia y piedad. Qué bonito, o sea, es eso, pero mucha gente, como les digo, piensan que haciendo obras se van a ganar el cielo, y no es así. Definitivamente no es así. Tiene que haber arrepentimiento primero, y después estar trabajando en la obra del Señor. No estar nada más, dice acá, de ociosos, dice. Ociosos, en el versículo 8. Estar en ociosos. Así que estamos aprendiendo algo, ¿verdad? Dice, la fe necesaria para la salvación requiere más que una afirmación verbal. De acuerdo al mensaje del Evangelio, incluye la demostración de la fe, participando activamente en las obras de misericordia y gracia hacia las personas que sufren, para llegar a ellas con la plenitud del Evangelio. Nosotros que ya conocemos a Cristo tenemos una gran responsabilidad de hablar del Evangelio. Si ya tenemos la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos toca hacer? Trabajar en la obra del Señor. Y pues ahí estamos, trabajando. Otro punto es persistir en la fe. Vamos a leer Judas capítulo 1 del 17 al 21. Y dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Oigan bien, dice que los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nos están exhortando que esa fe que tenemos hay que ponerla en obra, porque si no, dice que van a venir, en el 18 dice, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Eso ha existido desde siempre ha existido, pero dice que debemos persistir en la fe de nuestro Señor Jesucristo.
El libro de Judas describe a personas impías que tratarían de alejar a otros de Dios. O sea que Judas siempre ha exhortado al pueblo a que tengan cuidado, porque siempre van a haber falsos maestros, falsos hombres. El libro de Judas llama a los creyentes a defender su fe en medio de la impiedad. Habían falsos maestros que estaban ejerciendo una influencia negativa en la comunidad de la fe, y Judas desenmascaró sus métodos e hipocresías, y también animó a la comunidad de la fe a enfrentarlos. Los apóstoles habían enseñado que estos desafíos eran de esperar. Afirma que tales condiciones existirían en los últimos días, especialmente en vista del regreso de Jesús. Notó que ellos seguían sus propios deseos impíos porque escogieron trivializar el evangelio en vez de creerlo. Trajeron división a la comunidad de fe, siguiendo sus deseos pecaminosos. Para responderles, Judas instruyó a los creyentes que constantemente fortalecieran su comprensión y compromiso con la fe. Esto incluía orar en el Espíritu. Aún hoy debemos mantenernos firmes en el amor de Dios, siempre buscando vivir en una atmósfera que fomente la intimidad con Dios. Además, la esperanza de la vida eterna nos atrae a Dios. Es difícil tratar con quienes causan problemas a la iglesia. Algunos necesitan que se les muestre misericordia, a otros necesitan ser rescatados del rumbo negativo que han perseguido, y aún otros tal vez necesitan una respuesta que incluya misericordia y confrontación. Aquí nos está diciendo Judas en el libro de Judas pues que siempre van a haber falsos maestros, ¿verdad? O sea, ese es el tema principal de lo que acabamos de leer, y que debemos tener mucha sabiduría, porque si en ese tiempo engañaban a los creyentes, ¿se imaginan ahora? Ahora es más. ¿Cuánto pueblo ha caído con esas personas que se dicen que son profetas, pero no están siguiendo las escrituras? Aquí nuestro pastor siempre dice que todo lo que escuchemos, los mensajes, que siempre lo comparemos con la palabra del Señor, y si está ahí lo dijeron como está ahí, es ok, y si no, tengamos cuidado. Tenemos que ser sabios. Pero ¿qué pasa si no leemos? Pues nos engañan, ¿verdad? O sea, viene cualquier persona y te dice cualquier cosa y ahí vas. Pero no, tenemos que estar siempre leyendo las escrituras y tener fe. Y como dice aquí, y orar en el Espíritu, para así proteger nuestra fe. Tener cuidado con todo lo que andamos oyendo. Ese es el consejo que nos da aquí. Tener mucho cuidado y defender nuestra fe. Vamos al punto número 3, dice, la necesidad del amor. Dios nos ama, por eso es que nos protege. Y vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, y del 1 al 3. Hijos de Dios, dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados,
ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, y así como Él es puro. Dice que cuán grande amor nos ha dado Dios. El tema principal de la epístola de Juan es el amor. O sea, eso lo sabemos, ¿verdad? Que Juan siempre escribió sobre el amor. Tanto en su primera epístola como en su evangelio, Juan el apóstol enseñó profusamente sobre la realidad del amor de Dios, así como el efecto que el amor debe tener en la vida diaria. Expresa su admiración de que el ser humano sea llamado hijo de Dios, ¿verdad? Dios nos ama tanto que, como dice en el versículo 1, dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Su mayor anhelo de Dios es que seamos sus hijos, que hayan más hijos. Y dice ahí, por eso el mundo no nos conoce, ¿verdad? El mundo no nos conoce, no nos quiere, porque no le conoció a Él. Dice en el versículo 2, amados, miren, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Tenemos de ser llamados hijos de Dios. Un mundo que no conoce a Dios tampoco puede conocer sus hijos. No debería sorprendernos entonces que los inconversos luchan por comprender la naturaleza y la amplitud de nuestra fe. Esta verdad es demasiado sublime para quien no ha tenido una experiencia personal con Cristo. Por otra parte, los que sí conocemos al Señor tenemos una gran esperanza. Un día veremos a Cristo cuando Él aparezca y seremos transformados para ser como Él. Tal seguridad que el mundo no conoce atrae al creyente a asemejarse más a Cristo. Es una gran promesa, dice acá, que nosotros tenemos esa fe. Estamos hablando de la fe. Tenemos esa fe que un día Cristo va a venir, lo vamos a ver. Esa esperanza. Todos los cristianos que conocemos de Dios sabemos esa verdad. Es una promesa y la estamos esperando, que un día Cristo va a venir por nosotros, por su iglesia. Y quizás dice aquí que los que no conocen de Dios, los que no conocen, no creen en eso. Nos creen de locos, de fanáticos, pero no lo creen. Pero aquí está escrito, es la palabra, aquí está. Dice en el versículo 2, dice, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. En el 3, todo aquel que tiene esa esperanza, en Él se purifica a sí mismo. O sea, esa esperanza. Tenemos que seguir esperando porque es una esperanza, una promesa que Él nos dio, que Él va a venir. Y no tarda. Con esto, ¿cómo están los tiempos ahora? Enseguida Juan aborda la pregunta fundamental de todas estas enseñanzas. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? ¿Cómo? La respuesta tiene como base algo más que lo que sentimos. Y Juan fue claro. Tenemos el amor de Dios porque Cristo, tomando el lugar de la humanidad, Él murió por nosotros. Por eso sabemos que Dios nos ama.
porque mandó a su Hijo, a su único Hijo, a morir por nosotros, por nuestros pecados. Tenemos el amor de Dios porque Cristo murió tomando el lugar de la humanidad caída. El que no tenía pecado, murió por el pecador. El inocente murió por el culpable. Dios en Cristo asumió el pecado de la humanidad y se convirtió en el sacrificio por el pecado. Eso es amor, ¿se imaginan? Dios mandó a su Hijo Jesús a morir por la humanidad, y a veces este mundo no lo valora, no toma en cuenta eso, que nada más tiene que arrepentirse y aceptarlo, es todo, y cambiar su vida, es todo. Ya Cristo, Él ya pagó por esa persona, ya dio su vida por Él, por todos los pecados que hemos hecho, Él ya dio su vida. Eso es amor, dice, eso es amor. Como lo dice en el versículo 16 y 18, dice ahí mismo en el capítulo 3. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es lo que estamos estudiando ahora, o sea, hacer algo, trabajar en el reino. Dice que Él puso poner nuestras vidas por los hermanos. El 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? Hijitos míos, no amémonos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad, dice. Vamos a repetirlo. Hijitos míos, no amémonos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Como lo vimos en Hebreos, ¿verdad? O sea, no nada más decir, vete en paz y voy a orar por ti. No, dice que aquí Juan también lo dice, que no nada más de lengua, sino de hecho. Nada más decir, sino hacer. O sea, la obra es lo importante. La obra es lo importante. El amor debe producir en el creyente la determinación de demostrar dicho amor a los demás. Tal amor no puede simplemente expresarse en discursos y discusiones. Debe ponerse en acción, ayudando a los necesitados. Esa es nuestra misión, ayudando a nuestros hermanos, porque hay hermanos que sí están en necesidad. Tenemos que estar trabajando y mirar cuáles son sus necesidades. Y por último, el último punto dice, Dios nos llama a amar a los demás. Amar a los demás. De Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 12. Y dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros,
Dios permanece en nosotros y su amor sea perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Todo aquel que confiese, dice en el 15, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Miren qué bonito. Hasta el 21 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento, dado por Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo este estudio hemos estado mirando eso, o sea, de amar al hermano, al que tiene necesidad. Darle nuestro apoyo incondicional. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Y eso es lo que más importa. Dice, el desafío en 1 de Juan 4:7 es claro y sencillo y bien expresado. Espero que lo hayan entendido bien. Amémonos. El punto principal dice, amémonos unos a otros. En este tiempo ya eso se está perdiendo, ¿verdad? El amor. Cristo viene. Dado que Dios es amor, sus seguidores dan testimonio de que participaban en su naturaleza de amor, amando a los demás. Es contradictorio profesar que Dios es amor y negarse a ser instrumentos de su amor para los demás. El amor que mostramos a otros es testimonio de que Dios mora en seres humanos y que está forjando su naturaleza en ellos. Tal amor tiene beneficios y resultados adicionales. Los creyentes podrán sentirse confiados en el día del juicio. Su amor en nuestra vida puede disipar todo temor de no estar preparados para el juicio. Nosotros ya no debemos de tener temor si estamos haciendo lo correcto. Como dice en el 16 al 21, ahí mismo, lo que leímos, ¿verdad? Que no hay temor. En el 18 dice, en el amor no hay temor. No tenemos que andar con miedo ya. ¿Qué más dice? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Nosotros con lo que está pasando, hay hermanos que tienen miedo por lo que está pasando y todo eso, pero no, dice que pongamos nuestro miedo, nuestras angustias en las manos del Señor.
Y que si tenemos el amor de Jesús, ya no vamos a tener temor. Y si andamos haciendo las obras que Dios quiere que andemos haciendo, no vamos a tener temor. Porque el amor, dice, echa fuera el temor. En el 18. Así que no andemos con temor. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dios sabe lo que nos hace falta. Dios conoce todo. Y solamente pedirle a Él que nos proteja y nos cuide. Y ahí está. Así que, pues esto fue lo que estudiamos esta vez. Y pues Jesucristo no es igual o comparable a nadie. O sea, que es lo que estuvimos mirando, ¿verdad? En el primer tema, que dice que Jesucristo no es igual o comparable a nadie. Él es absolutamente preeminente. En resumen, lo que hemos estudiado, ¿verdad? O sea que, como nuestro gran sumo sacerdote, Él mismo se presentó como sacrificio por nuestros pecados. Ese fue, en resumen, es lo que estudiamos, que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que Él mismo se entregó por nosotros, ¿verdad? Por nuestros pecados. Él se sacrificó. Dios se dio como sacrificio por nuestros pecados. Es solo a través de Él que podemos tener una recta relación con Dios. Y esa relación nos llevará a hacer buenas obras. Si nosotros estamos bien con Dios, por lo consiguiente, vienen las buenas obras. Si tenemos amor, vienen las buenas obras. Si tenemos fe, vienen las buenas obras. Así que, y amar a Dios y amar a los demás. A través de las buenas obras es porque amamos a Dios y a los demás. Dios amó de tal manera a la humanidad caída que se entregó por ella. Y espera que su amor se exprese a los demás a través de quienes lo acepten. Dios está esperando más y más pueblo que lo acepten. Que lo acepten, que se den cuenta que el gran sacrificio que Jesús hizo por la humanidad, de entregarse a sí mismo por la humanidad. Él está ahí, solamente nos está esperando, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer la obra, seguir trabajando para alcanzar más almas, a los que lleguen a los pies del Señor. Así que hemos terminado este estudio y Dios los bendiga.